Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sesión 2, Prevención frente al retén ilegal, pesca milagrosa. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en riesgo personal, auditora Trinorva, RUC Vial y docente universitaria, asesora de riesgos laborales. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctora Paola. Muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Paola, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos nuestros afiliados a ARL Positiva, su compañía de seguro. Es un honor estar el día de hoy acompañándoles nuevamente en esta comunidad del conocimiento de prevención de los riesgos públicos. Desde Educa Positiva tenemos para ustedes muchas capacitaciones que les van a permitir este año reconocer los riesgos públicos a los cuales estamos expuestos. Tenemos para ustedes 10 temáticas. Hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión, la cual corresponde a la prevención frente al retén ilegal y la pesca milagrosa. Estaremos en los próximos meses en ese encuentro tratando de aclarar algunas temáticas que son fundamentales para evitar que nuestros riesgos públicos se materialicen en nuestros centros de trabajo e igualmente sea importante tenerlos presentes en nuestra vida social, educativa, académica. Quiero, como siempre, antes de iniciar, darle la palabra a Paola en nuestro sondeo inicial, conociendo un poco de esos conceptos básicos que tienen nuestros asistentes con la finalidad de poder aclarar dudas al final y verificar ese sondeo de conocimientos inicial. Paola, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Así es. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. El retén ilegal es una modalidad de riesgo público que se da en las vías nacionales. A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta.
A verdadero 97%, B falso 3%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La pesca milagrosa tiene la posibilidad de materializar A, una amenaza, B, un secuestro, C, una amistad. 15 segundos para conocer resultados. Estos son los resultados. A, una amenaza 41%, B, un secuestro 57%, C, una amistad 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Muy bien. El riesgo público es causado por A, la naturaleza, B, materiales en mal estado, C, el hombre. 15 segundos para conocer resultados. Estos son los resultados. A, la naturaleza 3%, B, materiales en mal estado 6%, C, el hombre 91%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez. Muchas gracias, Paulita, a ti, gracias a todos los asistentes, muy pilos. Aquí ya tomé punto de cada una de las respuestas que ustedes acaban de darnos en este sondeo inicial y vamos al final a darnos cuenta qué tan acertados estamos frente a estos conceptos. Tenemos una frase de inicio y esta frase es: la vida es un viaje, hazlo seguro. Y esto hace alusión a que todos los días emprendemos un viaje a un destino que no tenemos identificado, qué peligros o qué exposición a factores de riesgos vamos a encontrar en el mismo. Motivo por el cual en ese viaje, independientemente de que sean en zonas, en vías nacionales, zonas rurales o zonas urbanas, vamos a necesitar tener presente cada una de las posibilidades de riesgo que se nos pueden llegar a materializar. Hoy específicamente vamos a hablar de ese riesgo público que se nos manifiesta con retén ilegal y pesca milagrosa y que se da en las vías nacionales, en el territorio nacional. Y por tanto, en cualquier viaje, viaje de trabajo, viaje por vacaciones, vamos a necesitar conocer algunas condiciones, no solamente las del clima, sino también condiciones de orden público, condiciones de presencia de grupos armados, condiciones de situaciones, por ejemplo, informativos de paro nacional, paros camioneros, mingas indígenas, que pueden llegar a afectar nuestro de movilización hacia esas zonas, pero principalmente las zonas rojas que pueden llegar a materializar el riesgo que corresponde a retén ilegal a causa de la presencia de algunos grupos armados que más adelante las vamos a socializar. Bien, entonces continuamos contándoles que hoy vamos a tener un contenido muy nutrido, vamos a hablar acerca del concepto de riesgo público para quienes nos acompañan por primera vez el día de hoy, sepan qué es ese riesgo que casi no se menciona o que en ocasiones se nos olvida. Siempre tenemos presente el riesgo físico, biológico, el químico, psicosocial y se nos olvida que hay uno muy importante que hace parte de las condiciones de seguridad y este es el riesgo público. Vamos a hablar un poco también de las configuraciones de ese riesgo público para que se dé su materialización, el concepto de retén ilegal y de pesca milagrosa, las modalidades de materialización de estas formas de riesgo de retén ilegal, los tipos de secuestro, porque ahí vamos uniendo conceptos y claramente cuando se nos da un retén ilegal, este puede terminar en un secuestro de diferentes modalidades que también las vamos a ver a continuación. Vamos a conocer un poquito de antecedentes históricos, qué ha pasado en la historia para que hoy sigamos aún viendo flagelos representativos de estas modalidades en el territorio y en las vías nacionales. Medidas preventivas, vamos a ver en el antes, en el durante y en el después de materializado este riesgo. Y finalmente, unos controles administrativos que se proponen a través de los procedimientos operativos normalizados. Traemos un ejemplo muy claro con la finalidad de que ustedes se lleven este concepto y este taller prácticamente para aplicar al nivel organizacional. Objetivos a cumplir. El primero, socializar los conceptos del marco de riesgo público, modalidad pesca milagrosa. Un segundo objetivo que es reconocer cómo se nos materializa este tipo de delito y un tercer objetivo que es reconocer mecanismos preventivos.
Con eso nos vamos a ir el día de hoy. Iniciamos ya en firme con nuestra temática, concepto del riesgo público. ¿A qué le llamamos nosotros riesgo público? Este riesgo es la posibilidad que durante el ejercicio de la actividad laboral, por fuente, situación o acto, se nos dan las tres, los trabajadores puedan verse afectados en su integridad física, mental, derivada de una acción antrópica intencional. ¿Qué quiere decir una acción antrópica? Es decir, es causada por el hombre. Aquí no hay fenómeno natural, aquí no hay un accidente por una máquina o por una herramienta en deterioro o mal estado. Realmente el que ocasiona esta materialización de riesgo es el hombre, por eso se dice que es una acción antrópica. Y no solamente incluye las afectaciones a la persona o el trabajador, también hay afectaciones a los bienes tecnológicos, los sistemas, los muebles e inmuebles y el medio ambiente. Para que se nos llegue a nosotros a materializar el riesgo público, lo hemos mencionado a lo largo de todas estas capacitaciones que hemos venido acompañando a esta comunidad del conocimiento y nuevamente la vamos a recordar el día de hoy. Necesitamos dos generadores. Uno es la oportunidad y el otro es el motivo. ¿Pero qué es la oportunidad? Vemos que la oportunidad es, en términos de retén ilegal, coger la misma ruta, viajar a la misma hora, desconocer las zonas rojas, ser vulnerables en los desplazamientos. ¿Y qué es la vulnerabilidad del trabajador en el desplazamiento? Cuando no tenemos un GPS que nos diga la ruta, que vayamos informando en ese monitoreo que posiblemente hace una central de operaciones para saber dónde está mi trabajador, dónde está la carga, por qué lugar del país o por qué zona territorial está haciendo su desplazamiento. ¿Cuáles son esas paradas que están contempladas dentro de la ruta y aquellas que se desconocen y que muy seguramente pueden llegar a ser alarmas? Pero si no contamos con ese sistema de monitoreo, muy seguramente ahí estamos incurriendo en una forma de dar la oportunidad, porque la oportunidad la damos nosotros como trabajadores. Muy bien, pero también encontramos dentro de estas oportunidades y esta vulnerabilidad tener vehículos posiblemente de fácil acceso para el delincuente, no contar con una ruta adecuada dentro del mapa, el croquis, dentro de esa orden de servicio que se da para que se lleve un desplazamiento en el territorio nacional. No tenemos una orden de servicio del trabajador donde hacemos una capacitación previa para que conozca los riesgos en la vía, mecanismos de autocuidado, mecanismos de información, ¿cierto? Conocer también las autoridades competentes a las cuales se les puede llegar a escalar alguna situación que se llegue a presentar en vías nacionales. Y dentro de esas situaciones encontramos la vulnerabilidad del trabajador. Y una que no ha de faltar en cualquier materialización de riesgo público. Y esta es la imprudencia. La imprudencia siempre termina siendo un factor de oportunidad porque mencionamos cuando viajamos, mencionamos a personas desconocidas la ruta, si llevamos productos de valor, si dentro del el vehículo va un profesional de diferentes carreras, por ejemplo, médico, veterinario, químico. Son profesiones que posiblemente a los ojos de una organización al margen de la ley posiblemente sea interesante. Lo mismo si estamos hablando que dentro del desplazamiento al que se va dirigiendo o trasladando es un presidente, un directivo, allí también estamos dando la oportunidad. Eso debe tener una ruta de trabajo con un plan de marcha, una orden de servicio que me permite conocer la salida, el objeto del viaje y el regreso. Esto aplica para todo, no solamente laboralmente y no solamente en comisiones. Hablamos en los desplazamientos de trabajo diario, intermunicipales, municipales, porque también vamos a encontrar algo muy curioso. Si miramos las cifras de hace 20 años, las modalidades de retén ilegal y pesca milagrosa se nos estaban dando principalmente en las vías rurales.
Hoy por hoy ya se nos presentan en las vías urbanas y es algo que empieza a generarnos a nosotros una sensación de autocuidado y de preocupación que necesita una intervención inmediata. Bien, pero esa oportunidad que la da el trabajador, nosotros, trabajadores, va unida también con un motivo que tiene el delincuente. Esa persona que tiene intención de daño, que en nuestros casos particulares de riesgo público puede tener una motivación económica, ideológica, motivos personales, laborales, que permiten que en esas vías o en esos traslados se nos materialice el riesgo público reconocido hoy como retén ilegal o pesca milagrosa. Muy bien, y hablamos de tres situaciones al inicio, ¿se acuerdan? De tres conceptos que son los que configuran ese riesgo público. Fuente, situación y acto. Muy bien, pero esa fuente, ¿cuál es la fuente en este tipo de modalidad que estamos hablando en esta tarde? Que es el retén ilegal. Ahí encontramos que ese generador o esa fuente es a través de un generador, es decir, quién lo causa y cómo lo causa, y aquí vemos que lo causa la delincuencia civil, los grupos delincuenciales organizados, grupos armados al margen de la ley. Encontramos también dentro de esas generadores que se suma una situación y es el contexto in situ donde se nos materializa. En la mayoría de los casos en medio terrestre, es el desplazamiento terrestre el que causa la posibilidad de materialización del riesgo. También hay algunos que se presentan en alta mar, pero específicamente hoy vamos a hablar de algunos casos terrestres que tienen un contexto, el día, la hora, el mes, la ubicación geoespacial y el análisis social. Y hablábamos hace un momento de reconocer también las zonas rojas o las ubicaciones geográficas de nuestro país que tienen alteración del orden público. Ese análisis geoespacial y social es fundamental para tener una medida de prevención anticipativa antes de decidir trasladarme si reconozco ese riesgo inminente de la presencia de estos grupos armados. Y el acto, que es la forma como se configura, como se desarrolla, es un acto que puede terminar siendo violento o no violento y que en este tipo particular de riesgo público se planifica. ¿De qué manera se planifica? Pues ubicándonos en la ruta urbana o rural, donde esperamos a los vehículos con la finalidad de causar daño, daño físico, material, moral o verbal. Entonces, acá empezamos ya en materia a hablar un poco de qué es cada uno de estos conceptos y encontramos algunos registros fotográficos históricos que nos permiten a nosotros reconocer incluso hasta los antecedentes socioeconómicos y políticos que tiene nuestro país. Muy bien, el retén ilegal, incluso hablando desde la historia, fue una modalidad delictiva, más o menos empezó a tomar furor en los años 90. ¿Y qué pasaba allí? En áreas de influencia subversiva, cerca de las vías nacionales y secundarias, se ubicaban algunos grupos armados, con el fin de despojar a viajeros de pertenencias valiosas e incluso se marcaban los vehículos, se marcaban los camiones, los automóviles, se marcaba también las flotas o los buses intermunicipales. Se dejaban panfletos, lo que llamaban en algún momento se boleteaban, ¿sí? Con aerosoles dejaban marcado qué grupo armado había pasado por ahí y cuál era la amenaza inminente. Eso generaba pánico y terror en las vías nacionales. Hubo muchos planes de desarrollo que intervinieron, incluso el comercio y las actividades turísticas del país para poder disminuir ese flagelo de retén ilegal. Pero también tenemos aquí otro término y es el de pesca milagrosa. Y este es un complemento de los retenes que instalaban los grupos terroristas. ¿Y allí qué hacían? Diferentes grupos armados en diferentes zonas del territorio nacional trataban de identificar a los viajeros. ¿Qué tipo de viajero era? ¿Un trabajador? Repito, ¿qué profesión tenía? ¿De dónde era funcionario? ¿Un funcionario público? ¿Un funcionario privado? ¿Acaso pertenecía a una petrolera, a una mina
o alguna concesión de construcción, empezaban a analizar estos grupos quiénes se movilizaban por esas zonas, también teniendo en cuenta las actividades económicas de la zona. Si teníamos ganaderos, si teníamos agricultores, si teníamos grandes empresarios, fuerza pública, ejército nacional, policía nacional, que se desplazaban entre los municipios y eran la diana perfecta para los grupos delincuenciales. Por tanto, en estas pescas milagrosas era como una pesca de río, donde se lanza el anzuelo a ver qué cogemos, y ahí encontraban personas que muy seguramente eran secuestrables por su poder adquisitivo, por su cargo, por su grado, y más si es de la fuerza pública, eran mucho más apetecibles. Empezamos desde ese momento a reconocer la pesca milagrosa como un secuestro extorsivo, porque dentro de esta modalidad en vía nacional se nos materializa otro riesgo, y ese riesgo público es reconocido como el secuestro, que ya lo vamos a explicar. Muy bien, pero ¿quién eran esos grupos que se encontraban en las zonas donde se realizaba esta pesca milagrosa? Encontrábamos las FARC, encontrábamos del ELN, de las autodefensas, y usaban el secuestro como manera de financiamiento o incluso extorsiones. ¿Cómo lo realizaban? Secuestrando políticos, militares, policías o civiles que fueran interesantes por su poder, no solamente económico, sino su poder de toma de decisión, su influencia en el país y por sus conocimientos. Y eso es lo que empezamos a ver hoy por hoy. ¿Qué profesionales se están desplazando en las vías nacionales, urbanas o rurales? ¿Bajo la representación de qué empresa? ¿Con qué elementos visibles? Carnet, portacarnet, fotografía, chaqueta con el emblema de la organización. Y posiblemente si yo trabajo para una entidad financiera, o posiblemente si yo trabajo para una mina, o si yo trabajo para una concesión, o si yo trabajo en el sector salud y soy médico cirujano, claramente hay unos cargos, hay unos perfiles que llaman más la atención. Pero cuando no encontraban nada interesante, también quemaban los vehículos o los robaban. Eso incluso sigue aún pasando de cuando en vez. Amenazan a la población generando terror en los viajeros, en los comerciantes y en cualquier trabajador que tenga desplazamiento en las zonas. Entonces, concluyendo un poco, cuando nosotros entramos a verificar que existe una modalidad que se desprende de este tipo de riesgo público conocido como retén ilegal y pesca milagrosa, esta modalidad corresponde al secuestro. Pero ¿por qué el secuestro? Claramente en estos espacios donde se retienen a las personas durante un tiempo, se termina tipificando un secuestro. ¿Y quién lo dice? El Código Penal de Colombia. Y aquí lo vemos en pantalla. Son dos las modalidades de secuestro. Uno es el secuestro simple y el otro es el secuestro extorsivo. Lo dice el Código Penal en su artículo 269 y también está retomado en el artículo 2 de la Ley 40 de 1993. Quiero dejar aquí a consideración la aclaración de estos dos tipos de secuestro. Un secuestro, que es el extorsivo, es aquel en el que se arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad algún provecho o utilidad. Y esos provechos claramente son cuantías económicas. Y este secuestro extorsivo es el que más se nos viene materializando hoy por hoy en cifras nacionales. Y también tenemos el secuestro simple, que es el que tiene propósitos distintos a los previstos en el extorsivo, y lo que hace es materializarse por arrebatar, sustraer o retener y ocultar a una persona. Ya ahí no hay intención de pedir recompensa, ya no hay intención de extorsionar. Las intenciones tal vez son otras, muy seguramente pasionales, de venganza, y pueden llegar a materializarse de una manera simple, como su nombre lo dice. Muy bien, entonces encontramos acá unas imágenes que quise traerles el día de hoy, imágenes apoyadas también, aclaro,
por realidad virtual para no tener que reconocer personajes, pero sí tener una memoria que traemos al día de hoy. Reconocer de dónde venimos y qué ha pasado en la historia. Retenes ilegales, ejemplo, secuestro de carga, intenciones de grupos armados donde retienen la carga, secuestran al pasajero o simplemente sustraen la carga. Tenemos también el ejemplo de secuestro a persona, donde hacen dentro de la vía nacional, urbana o rural, el secuestro de una persona con fines económicos o extorsivos. También encontramos aquí el boleteo con aerosoles, con panfletos, con boleteo a los vehículos, donde quedaban señalizados y marcados de que ya ellos habían sido requisados o que habían pasado por un retén ilegal de X o Y grupo armado al margen de la ley. Encontramos también el hurto de pertenencias. ¿Y cuál es el hurto de pertenencias? Cuando van personas común y corriente, familias desplazándose o trabajadores y simplemente les arrebatan lo que tienen dentro de su vehículo. Portátil, celulares, insumos, herramientas, maquinarias, todo lo que llevamos adentro. Lo más importante reconocer aquí es qué hace la empresa y qué protocolos tenemos al interior en el momento en que eso nos pase en la vía, porque se nos pueden robar posiblemente información de la compañía si mi equipo portátil es el equipo que tiene información de la compañía y es de propiedad de la compañía. El celular o el equipo móvil que llevemos dentro de este desplazamiento que también pertenece a la organización. Son muchos los tipos de pertenencias que pueden llegar a caer en estas pescas milagrosas. Dinero, incluso billeteras, tarjetas de crédito. Pero también vemos el hurto de mercancías. Y ha pasado, y no solamente en los retenes ilegales y en las pescas milagrosas. No sé si ustedes en algún momento han escuchado en los paros nacionales donde ya son la delincuencia común la que llega a hacer estos saqueos de mercancía. Puede también llegar a suceder. Recordemos que aquí la intención principalmente es económica y es poder generar incluso situaciones extorsivas o a través de un secuestro para poder generar el cobro de unos dineros. Hay situaciones también que pueden llegar a ser amenazantes desde la pesca milagrosa, claro, por el temor, el terror que se infunda de saber que en la vía nos vamos a encontrar con grupos armados y por eso conocer para dónde vamos, reconocer el orden público, hacer consultas antes del viaje, es una manera preventiva muy importante y relevante. Vemos acá el caso de incendio de los buses o de los camiones, incendio de los carros particulares, porque no han pagado la vacuna, porque no cumplieron con la extorsión o porque simplemente dejan una amenaza latente y un mensaje totalmente claro a través del incendio de los vehículos automotores que se desplazan por las vías nacionales. ¿Quiénes hacen esos? Los grupos armados a través de los retenes ilegales como consecuencia de la amenaza o del terror que quieren sembrar en su población. Bien, entonces hablando y evolucionando un poco de por qué se nos está presentando eso y qué repercusión tiene eso para la empresa, para el trabajador, en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué podemos hacer para prevenir que esto suceda? Vamos aquí a hacer un paralelo de cómo ha venido evolucionando y se ha venido ampliando la cobertura de presencia de grupos armados en el país. Cada vez tenemos más municipios con presencia de estos grupos armados. Información que nos entregan diferentes fuentes fidedignas del Estado que nos generan alarma y preocupación. Ejemplo, vemos cómo desde el año 2019 al año 2024 han incrementado los municipios donde hay presencia de autodefensas, los municipios donde hay presencia del ELN, del Estado Mayor Central Marquetalia, los grupos de crimen organizado han venido evolucionando y avanzando. Es decir, han querido acaparar más terrenos. De hecho, por eso se han escuchado algunas situaciones en los medios de comunicación, ejemplo como lo que estaba sucediendo en el Catatumbo, lo que sucede en el Bajo Cauca, situaciones de confrontamiento dentro de estos mismos grupos armados por querer posesionarse en nuevos terrenos. Y aquí lo estamos viendo, las cifras no fallan. Se ha venido incrementando y eso es algo alarmante.
Y aunamos a todo esto que vengo comentándoles a los antecedentes históricos. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Vemos en la pesca milagrosa que se ha venido presentando en vías nacionales, pero tuvo un pico de auge muy grande y fue el furor de este tipo de modalidad de riesgo público y fue en 1998 y hasta el 2002. ¿Quiénes fueron los mayores perpetuadores? La FARC. Hoy en día las disidencias de la FARC, de hecho, siguen siendo uno de los mayores perpetuadores de este tipo de pescas milagrosas, que en su momento logró llegar a generar un número promedio de secuestros por año de 3.000 personas en esa época. Imagínense, más o menos hasta el 2002, estamos hablando casi de 20 años atrás, donde tenemos esos antecedentes históricos, pero que hoy ya no estamos hablando de 3.000 al año, sí podemos estar hablando de un promedio de 300, 400 al año, cifras que se registran de diferente tipo de modalidad. También encontramos un caso en la historia. El 13 de marzo del año 2000, Colombia y el mundo presenciaron a través de las cámaras de televisión un hecho que de por sí ya tenía consternado al país desde algunos años atrás y era lo que se reconocía como la pesca milagrosa, es decir, esa modalidad de riesgo público de la cual estamos hablando el día de hoy. Esa perpetuada en esa época por las FARC. Había comenzado a planearse desde el año 1996, según lo dijo algún medio con algún medio de recolecta de información de los canales informativos, como era el colombiano. Aquí el antiguo jefe de la FARC, Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, en ese momento, en una entrevista concedida a un último conferencista guerrillero, dijo que su auge se presentó entre 1998 y la década de los 2000, es decir, que lo reconocen y es una realidad en ese momento, realidad que se sigue perpetuando hoy por hoy. Las FARC en ese entonces necesitaban buscar una forma de financiación y una de ellas era el cobro por la retención de personas, es decir, eso empezó a ser una modalidad de negocio, como lo ha sido el narcotráfico, como lo ha sido la trata de personas en el país. Vieron que esa modalidad de riesgo público en las vías nacionales afectaba a la fuerza pública, a la fuerza privada, a trabajadores, incluso a turistas. Entonces aquí vemos que la historia es muy clara y los antecedentes han sido avalados y reconocidos por los grupos armados. Entonces, eso quiere decir que aunque se han venido presentando el acuerdo de paz, posteriormente la paz total y que contamos hoy con una justicia especial para la paz, se siguen presentando episodios dolorosos, infortunadamente, aunque algunos comandantes han sido perpetuados ya por la fuerza pública y han logrado ser condenados, otros ya desafortunadamente no existen hoy en el mundo, pero han venido creando nuevas generaciones que han seguido conformando y atomizando nuevos grupos delincuenciales, nuevos grupos armados al margen de la ley. Posterior al acuerdo de la paz, donde las disidencias empiezan a focalizar nuevas ramificaciones por ubicación territorial. Vemos de esa manera cómo incluso en el año 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica publica un informe de secuestro en Colombia, donde dice que la FARC entre 1996 y 2000, tal como lo habíamos visto en la entrevista anterior, había practicado la forma de retén ilegal como actor de mayor volumen de secuestro. ¿Por qué? Porque en los retenes ilegales se secuestraban a las personas que eran interesantes para poder cobrar sumas de dinero, incrementando esta cifra en esos años de 4.354 secuestrados hasta 13.548. En conclusión, si eso pasó en esos años, imagínense cómo ha tenido que trabajar la fuerza pública y cómo ha tenido que evolucionar el país desde la alta gobernabilidad para poder reducir esa forma de causación de daño reconocida en nuestros términos en riesgos laborales como un riesgo público latente en las vías urbanas y nacionales. Vemos acá entonces cómo el secuestro se incrementa, a la medida en que se incrementan los retenes ilegales, se incrementa el secuestro paralelamente.
Ahora bien, quiero traerles unas cifras actualizadas al corte del 31 de diciembre del año pasado, donde afortunadamente a través de los observatorios que existen de cifras del conflicto armado, las fuentes están en la bibliografía para que ustedes puedan consultar y si tienen alguna inquietud y reconocer en las zonas territoriales donde ustedes trabajan, donde ustedes ejercen labores para su organización, puedan reconocer cómo están las cifras. Esta página que les dejo realmente es de consulta grata, interesante para poder prevenir cualquier situación de materialización del riesgo público en las vías nacionales. Entonces, encontramos que dentro de los casos de modalidad por evento, hay 360 casos de secuestros, pero dentro de esos secuestros hay unas modalidades intrínsecas de cómo se dio el secuestro y ahí encontramos retén ilegal y pesca milagrosa. De esa manera es donde nosotros decimos, se sigue presentando, estas son cifras del año pasado, no hemos acá dilucidado aún las cifras del año actual, ¿cierto? Un ejemplo, las del primer trimestre del año 2025, pero a la muestra de la luz, el año pasado tuvimos 23 retén ilegales registrados porque también nos dicen las fuentes fidedignas de las entidades públicas, fundaciones, defensa, Ministerio de Defensa, cómo encontramos cifras que son subregistros porque no todo se registra en las fuentes públicas ante la Fiscalía, ante la Policía Nacional, ante las autoridades competentes. Entonces, aquí la reflexión es poder observar que para el año pasado, dentro de todas estas consolidación de información de las fuentes aportadas para hacer seguimiento a los secuestros en el año, hubo un 60% de secuestros por interceptación, un 23% por asalto. Sin embargo, encontramos acá que un 6.4% fue por retén ilegal y un 2% fue por pesca milagrosa. Ustedes dirán, pero la cifra no es alarmante. No es alarmante porque no es carne propia, pero mire que son 23 casos de retén ilegal y 7 de pesca milagrosa, donde personas incluso pusieron en riesgo su vida, por no entrar aquí a hablar de fatalidades. Aquí la reflexión y el llamado es, si ustedes realizan desplazamientos, si ustedes hacen visitas, consultorías, asesorías, instalaciones, inspecciones, comisiones de cualquier nivel o simplemente traslados intermunicipales, tengan presente, y nos vamos al siguiente cuadro, que ya no solamente está sucediendo esto en las vías rurales. Miren aquí la cifra, nos dice, en la cabecera municipal se nos presentó un 33% de los casos y en el área rural el 64%. Es decir, sigue siendo la gran parte de las situaciones y materializaciones de este riesgo público en las zonas rurales. Sin embargo, se nos ha venido incrementando a un 33% en las municipales y eso es gravísimo. Las autoridades, obviamente, hoy por hoy siguen haciendo un trabajo inclemente e incesable para poder reconocer incluso a través de la información que nosotros como trabajadores podemos llegar a suministrar. Pero si no entregamos información, si no denunciamos, si no damos a conocer lo que está pasando en las vías nacionales o en los riesgos que asumimos los colaboradores cuando hacemos traslados intermunicipales y nacionales, difícilmente las autoridades van a poder seguir dando cobertura. Dato interesante para que ustedes tengan por conocimiento. El último año se nos incrementó un 55% los casos en Arauca. Y las ciudades que presentaron disminución fue Cali, Medellín y Cúcuta, disminuyendo un 17%. Ahí les dejo también un mapa donde está mapeado la ubicación en mapa de color por escalas de azules y escalas de verde, entregado por el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de Colombia, donde también encontramos cómo está la distribución en la zona territorial. Y también encontramos aquí en el cuadro posterior la ubicación geográfica. El Cauca, norte de Santander, Arauca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Meta, encontramos también Casanare y La Guajira. ¿Listo? Esta información es de ustedes, es información importante, la pueden consultar. Repito, si ustedes desarrollan actividades laborales en el territorio nacional o en cabeceras municipales, documentense. Encontramos aquí quiénes son los principales responsables porque se han reportado o porque simplemente han aceptado
su interventoría. Encontramos, a ver, la guerrilla, las disidencias de las FARC, grupos armados, encontramos también acá diferentes, este es las LLN y las gaitanistas, en diferente proporcionalidad, pero siguen encabezados por las disidencias de la FARC. Con este contexto quiero cerrar con unas medidas preventivas y un ejemplo de un procedimiento operativo normalizado. Pienso que es un insumo muy importante para los trabajadores que nos puede llegar a prevenir la materialización de este riesgo público. ¿Qué hacemos en el antes? Antes de tomar una vía nacional, municipal, rural. Entonces, antes de viajar, infórmese del estado de las vías. Hay que conocer cómo está el territorio nacional. Evite compartir información e informar a extraños de su desplazamiento. La prudencia, lo vimos al inicio. La prudencia es un principal causante de que se enteren los interesados en que nosotros vamos a trasladarnos. ¿Y quiénes son los interesados? Los infiltrados con los que trabajamos nosotros. Nosotros no sabemos quién tenemos al lado. Incluso los infiltrados que nos encontramos en un medio de transporte municipal. Si yo me traslado del norte al sur de mi ciudad, voy y cojo un bus, un sistema masivo de transporte municipal o urbano, y digo que voy a viajar y digo cuál es mi cargo y doy a conocer cuál es mi empresa porque llevo la chaqueta, fácilmente me hacen seguimientos e informan por los diferentes medios de comunicación que existen hoy por hoy a esos grupos que están trabajando y se están autofinanciando con la modalidad de retén ilegal y pesca milagrosa. Entonces, no necesariamente quiere decir que yo tenga al lado el perteneciente activo, pero sí puedo tener al lado un informante que me lo puedo encontrar en el centro comercial, en la entidad financiera, en un lugar público donde yo esté verbalizando mis movimientos. También debemos tratar de cambiar las rutas cuando viajamos muy seguido al mismo destino. Estar al tanto de los casos extorsivos del sector, de la presencia delictiva, ser prudente en el manejo de la información, no decir cuándo, cómo ni con quién, evitar hablar con personas acerca del flujo de caja, del movimiento de dinero, de consignaciones que ustedes lleguen a realizar, procurar viajar a sitios de confianza. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy, en este momento histórico, espacial que estamos viviendo en Colombia, tenemos claro que hay unas zonas de orden público que están terriblemente aterrorizadas y donde se nos han venido presentando muchos casos, los vemos en los medios de comunicación, y si tienen inquietudes, ingresen a las fuentes formales que también las dejo al final de este espacio para que ustedes consulten las cifras que está pasando en el país. Recordar muy bien que nadie sabe quién escucha o a dónde irá a pagar uno la información. ¿A dónde va a parar la información que yo di? Porque recordemos que no sabemos quién es el informante. Hay que manejar un bajo perfil. Igualmente, de esta manera evito que sepan si yo soy médico, si yo soy policía, si yo soy costurero, si yo soy financiero, porque nadie debe saber a qué me dedico. Pero ¿qué sucede si nos coge preciso el retén ilegal o la pesca milagrosa el día que salí de viaje? Entonces, si es detenido e interrogado, conteste exclusivamente lo que le estén preguntando, no dé más información de la que le estén pidiendo. Considere tener planeado un argumento creíble. Ejemplo, si yo soy de la fuerza pública, yo trabajo en la gobernación, en una alcaldía, o trabajo para una entidad política del Estado y no es viable, no es considerable ni es apto a decir que yo pertenezco a esa empresa o esa institución gubernamental, den una información creíble. Recuerden que desafortunadamente estas personas y estos grupos armados ya tienen fuentes de información y saben uno de dónde trabaja. Averiguan, ya utilizan incluso la inteligencia artificial para saber uno qué contratos tiene con el Estado, le conocen la vida más que mi mejor amigo. No hay que entrar a discutir o a retar a los delincuentes, evitar llevar con nosotros documentos que nos identifiquen y
procurar llevar el celular apagado y con clave para encenderlo solamente cuando sea necesario. Si ustedes saben que van a viajar a una unidad de riesgo público o a una ubicación donde haya alerta roja. ¿Qué hacemos después? Después de que ha pasado el siniestro. Hay que informar inmediatamente a las autoridades y denunciar. Por favor, denuncien. Repito que cuando no denunciamos, infortunadamente no les entregamos mecanismos a la autoridad para que puedan hacerle seguimiento a lo que está pasando en el país. Hay que evaluar con el jefe inmediato la magnitud de lo sucedido, compartir la experiencia vivida con el equipo SST para poder capacitar a nuestros compañeros que realizan las mismas actividades que nosotros y buscar ayuda psicológica si es necesario. Puede que nos queden repercusiones psicológicas por un estado de temeridad, de persecución, trastornos del sueño, en ocasión a lo que hemos vivido y que desafortunadamente altera nuestra condición de salud mental. Ese después es muy importante para poderlo documentar y poder ayudar a nuestros compañeros en nuestro centro de trabajo. Consideraciones específicas frente a un retén ilegal. Aquí ya son cosas muy puntuales para nuestros trabajadores. Primero, conservar la calma. Cuando decimos conservar la calma, estamos hablando de una decisión que es propia, una decisión que tomo yo, me altero, grito o tomo la calma. Igualmente hablamos de observar la situación, es decir, cuántas personas vienen, bajaron por la montaña, salieron de una casa, qué acento tenían. Toda la información que ustedes puedan observar es importante en una investigación. Evaluar el riesgo. Llevan fusiles, llevan palos, llevan ladrillos. ¿Qué elemento contundente llevan estos grupos? Igual hay que tener una historia creíble. Recordemos que debemos consolidar una información que sea creíble para no tener que entrar en líos posteriores o inclusive en lesiones personales o afectación a nuestra vida. Contestar lo necesario y nunca discutir con los delincuentes son las recomendaciones finales. Y dentro de los controles administrativos, entregamos hoy desde ARL Positiva, en este espacio de Educa Positiva en la comunidad del conocimiento de prevención de los riesgos públicos, un ejemplo de procedimiento operativo normalizado. ¿Por qué entregamos nosotros esta herramienta el día de hoy? Es importante también saber que cuando nosotros tenemos escrito un procedimiento en un flujograma que me dice qué hacer en cada situación y si se presenta quién es el responsable, cuál es el acto a seguir, de esa manera queda mucho más claro los comportamientos y las acciones que se tienen en cada modalidad identificada. Yo puedo tener un procedimiento operativo para atraco con arma de fuego. Puedo tener un procedimiento operativo para retén ilegal. Puedo tener un procedimiento operativo incluso para las personas que comisionan, porque recordemos que el retén ilegal o la pesca milagrosa no solamente aplica para quienes comisionan. Puede pasar también para las personas que se trasladan intermunicipalmente. Les doy un caso en Bogotá, hablando de zonas aledañas, sin decir que haya pasado, solamente como ejemplo. Si yo digo que me tengo que trasladar todos los días desde Funza hasta el centro administrativo de Bogotá, estoy hablando de una cabecera municipal, un municipio aledaño a Bogotá, que tiene un traslado intermunicipal desde Funza hasta Bogotá. Y hay personas que muy posiblemente viven a las afueras de las capitales principales. Río Negro, Medellín, ¿sí? Todas esas cabeceras tienen que pasar por un territorio para poder llegar al centro de trabajo. Puede ser que también suceda, de hecho hay casos que se nos han presentado por esos desplazamientos intermunicipales que no son necesariamente comisión. Puede ser parte de mi trabajo. Hoy me toca en la sede en el centro de la ciudad, pero mañana me toca en la sede que está ubicado en Fusagasugá, que es un municipio que queda a 1 hora de Bogotá. Ejemplo de aquí de la capital central. Para los que se encuentran en otros departamentos del país, es evaluar cuáles son esos municipios que tienen ustedes fuera, si es que viven allí o si es que tienen sedes a donde ustedes tienen que desplazarse y hace parte de su rutina de trabajo, o si es que tienen que hacer una comisión, desplazarse en una vez al mes o cada 2 meses o una vez por semestre
hacer algunas visitas de inspección y cuáles son los riesgos de ese viaje. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, un paso a paso. Identificar primero si existe la posibilidad de un retén ilegal. Si transita por la vía y usted percibe por sus sentidos, por lo que usted está observando, que contrario a su desplazamiento no transitan vehículos por un gran lapso de tiempo, eso es señal de alarma, algo puede estar sucediendo. Igual hay que indagar al primer transeúnte o persona que veamos si es que algo irregular está sucediendo en la vía. Y si tiene dudas de alguna actividad sospechosa y tiene la forma de comunicarse, consultar, no dudemos en realizarlo. Ahora bien, paso número 2, informar si algo hay anormal. Si yo veo que algo está sucediendo y que no es normal, debo identificar la anormalidad e informar directamente a mi jefe inmediato. O si tenemos botón de pánico, si podemos activar el GPS que tenemos dentro de nuestro vehículo para informar la anomalía o un código clave. Águila azul, eso quiere decir, ya resultó allá ese águila azul en la operadora, donde están evidenciando que hay algo que está pasando en la vía y se empieza a hacer monitoreo satelital. Igualmente encontramos ya en el paso número 3, conservar la calma. ¿Por qué conservar la calma? Si encuentra un retén ilegal, pues obviamente hay que ya tomar los pasos que mencionamos hace un momento, conservar la calma, no desafiar, contestar lo que me preguntan. Pero si no, si eso fue una falsa alarma, si realmente no fue un retén ilegal, seguimos con nuestro recorrido. Ahí empezamos a analizar qué hacer en cada paso a paso. Pero si definitivamente sucede lo indeseado y si estamos presentando un retén ilegal que puede llegar a generar un secuestro, entonces aplicamos el PON de secuestro, conservar la calma, no enfrentarnos, no usar vocabulario amable, preferiblemente guardar silencio. Y después de que seamos liberados, poder informar y dar la información necesaria a las autoridades pertinentes. De esa manera, quiero dejar como reflexión a todos los que nos acompañan el día de hoy. Realmente hablar de este tipo de modalidades de riesgo público a veces tiene algo de tal vez incomodidad posiblemente o algo de temor de hablar de las situaciones que están pasando en el país, de mencionar una historia que nos antecede, pero que no podemos obviar porque es una realidad y lo estamos viviendo y necesitamos difundir con nuestros trabajadores estas realidades en riesgo público. Que no le pase a usted como dice la propaganda. Nosotros debemos saber a qué estamos expuestos en nuestro trabajo. Y en esa consecución de temarios que tenemos preparados este año para todos nuestros afiliados a ARL Positiva, la compañía de seguros de todos los colombianos, quiero también contarles que nos estaremos viendo en el mes de julio en nuestra sesión número 3 y allí hablaremos específicamente del riesgo en comisiones. Es decir, ahí sí personal que tiene que hacer desplazamientos, visitas, instalaciones y cuáles son esas herramientas de autorizaciones de trabajo en las diferentes ciudades. De esta manera, entonces los invito para que volvamos a vernos en este mismo espacio en el mes de julio, agradecerles su participación y por favor se lleven muy claramente las observaciones que entregamos en este espacio de formación de riesgo público y prevención de los mismos, de qué hacer en el antes, en el durante y en el después. Y si les interesa el procedimiento operativo que acabé de socializarles así de manera muy rápida, claramente encuentran también la consulta de bibliografía en nuestra página de Educa Positiva para que puedan tener alcance a la información y de esa manera documentarse. A partir de este momento le doy la palabra a Paola. Agradecemos a todos los participantes de esta tarde su compañía en este espacio de capacitación Educa Positiva. Muchas gracias, doctora. Estoy revisando aquí el chat, no tenemos preguntas por el momento, entonces pasamos a nuestro sondeo final. Perfecto. Primera pregunta, ¿el retén ilegal es una modalidad de riesgo público que se da en las vías nacionales? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va, Pau.
Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, 100%, B falso, 0%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctora? Muy bien, Paulita, te cuento que subimos de un 97 a un 100%. Eso quiere decir que todos estuvieron muy atentos, muy pendientes de este espacio y terminaron convencidos y teniendo la claridad de que el retén ilegal se nos da en las vías nacionales y que es una realidad latente para nuestro país. Gracias por esta pregunta y estas respuestas, asistentes. Vamos con la segunda, Pau. Sí, señora, así es. Muchas gracias. Segunda pregunta. La pesca milagrosa tiene la posibilidad de materializar A, una amenaza, B, un secuestro, C, una amistad. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, una amenaza, 7%, B, un secuestro, 93%, C, una amistad, 0%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctora? Excelente, Paola. Te cuento que súper claro el tema. Habíamos tenido una respuesta primero de amenaza de un 41% y disminuyó a un 7%. Y frente a secuestro, nos dimos cuenta que habían contestado que un 57% e incrementó a un 93%. Eso nos deja en evidencia que quedó muy claro el concepto de que un retén ilegal puede terminar como consecuencia en un secuestro. Secuestro que puede ser extorsivo o que puede ser secuestro simple. Muchas gracias, Pau. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Listo, sí, señora. Tercera y última pregunta. El riesgo público es causado por A, la naturaleza, B, materiales en mal estado, C, el hombre. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados. ¿Cómo nos fue? A, la naturaleza, 0%, B, materiales en mal estado, 5%, C, el hombre, 95%. Estos son los resultados, doctora. Perfecto, ya con esto cerramos efectivamente muy bien, subimos de un 7% a un 95%, entonces con eso quiero indicarles que nos quedan muy claros los conocimientos, el riesgo público es causado por el hombre y agradecerles a todos realmente esa participación el día de hoy. Muchas gracias para todos, Pau, para ti y a todos nuestros asistentes. Doctora Paola, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Muchas gracias a ti. Gracias, mi doc. Esta invitación es para los habitantes del San José del Guaviare, para que participen de nuestra acción educativa de Familias Seguras. Este es un evento en el cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Parque de la Paz el sábado 10 de mayo en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Esta acción educativa no tiene costo, es certificada para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a esta y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más, y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Y ha sido muy gratificante ver
nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL. Y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas, por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.